Gente hermosa, gente bella de YouTube, bienvenidos a Inglewood, California. Esta vez vamos a conocer un lugar muy específico que se llama Randy Donuts, o más bien conocido también por su nombre o por muchas participaciones en películas o series o programas de televisión aquí en Los Ángeles, California. Por ejemplo, una de las películas que salió del local o el restaurante de donas fue en Iron Man, y vamos a probar su producto tan exquisito y bello que aquí en Estados Unidos no sé si cuente como desayuno o no, pero vamos a probarlas. Ya que muchas de las personas no vienen aquí solamente por sus donas y por su sabor y por su exquisita gordura tan rica hecha en aceite, también vienen a conocer y a tomarse específicamente una foto con la dona gigante que se encuentra arriba de su sucursal principal. Y sí que está un poquito grande, ¿eh? O sea, luego se ve en cuanto vas llegando de por donde quieras llegar. En verdad se ve la pinche donota, miren. Es una dona que en verdad se ve desde kilómetros. Hoy probaremos por primera vez su hermosura, su sabor. Hoy vamos a estar de gorditos nuevamente, como muchos de los videos que ya han estado viendo. Así que vamos a probar esta hermosura, esa gordura que venimos a este lugar tan hermoso. Y déjenme decirles, ya que aquí en Estados Unidos es muy típico aquí en Estados Unidos, y hay muchas donas que en realidad comen a diario, que es la glaseada, que eso es muy en verdad muy cotidianamente es lo que van comprando diariamente. Que una dona tiene alrededor de 300 a 400 calorías por donita, bro. Imagínate qué gordura, ya que no solamente Estados Unidos cuenta con esta Randy Donuts, sino también cuenta con Krispy Kreme, que es de acá de Estados Unidos, Dunkin' Donuts o algo así, y muchísimas más. Este establecimiento comenzó a compartir su sabor, su gordura, sus donas en 1952, y desde ahí para el real han estado vendiendo demasiados donas al año, al mes, al día. Esta vez vamos a conocer este establecimiento, ya que no muchas personas vienen solamente por sus donas o por su exquisito sabor que comparten desde ese entonces, sino que también vienen a conocer y a tomarse fotos con esta pequeña dona que se encuentra atrás de nosotros. Esta dona se encuentra en su sucursal principal en Inglewood, California. Así que hoy probaremos una de estas donas tan bellas, tan ricas, que es la primera vez que vengo a probarlas, la verdad. No regularmente, no ni desayuno ni como donas, pero como es tan típico acá en Estados Unidos y es una de las principales que desde ese entonces, desde el 1952 está compartiendo su sabor, pues la voy a probar. Aparte es muy famosa estas donas, de seguro son famosísimas. Incluso la película de Iron Man que les comenté hace rato, el Iron Man está aquí arriba acostado, ¿no? Mientras que va grabándose la película, él está aquí. Incluso no solamente el país de Estados Unidos, sino también el mundo entero vienen aquí a conocer sus donas y probarlas, ya que son demasiadamente famosos. Ya que por la donota, por la pequeña donota que se encuentra arriba de sucursal, es que vienen a conocer el lugar. Y hay dos formas de las cuales tú puedes agarrar tu pedido. Una forma es la tradicional, que es donde llegas a la caja, pides tu pedido y te lo entregan en minutos o al instante, dependiendo de la persona o de las personas que se encuentren frente a ti. El otro tipo de hacer tu pedido también se encuentra aquí a mis espaldas, que es el drive-thru, que hace ratito de aquel lado tienen como dos lugarcitos, ¿no? Es donde venden todo, donde está toda la dona gigante. Y de aquel lado tienen como su panadería, que es donde fabrican y hacen todos los panes. Que me acerqué y la verdad se ve limpio, se ve muy bien el lugar, y los panaderos sí se ve que hacen bien su trabajo, ya que para hacer esto sí necesitas un poquito de experiencia. ¿Qué me recomiendas? Sí, es esta, la glaze. La glaseada. Entonces, ¿una glaseada? ¿Chocolate o caramelo, verdad? Ah, pues de caramelo. A ver, ya tenemos las donas, es que las vamos abriendo y probando. Wow, qué rico se ve, mames, ve. Esta la vi en internet y se me hizo muy rica. Dijo la señora que esta es una de las mejores que se les venden, que es como les digo, la glaseada es lo típico que regularmente pides. Este está relleno y este es como una trenza. Antes de la Primera Guerra Mundial, las donas eran conocidas como oil cake. Dan una referencia que la masa estaba hecha en aceite.
pero no eran típicas como regularmente las conocemos, con un hoyo en medio. Eran muy diferentes, ya que contaban con un diseño muy particular, que regularmente estaban rellenas o no rellenas por algo, ya que por aquellos inicios y a la mitad de la guerra mundial, de la primera exactamente, fue cuando ya se actualizó la receta y fue cuando ya dijeron, ¿sabes qué? Me gusta la dona, que regularmente era completa, exactamente toda llena, sin el hoyo aquí en medio. Y a partir de ese entonces fue cuando pidieron hacerles el hoyito. No se cocinaba o no se hacía la cocción muy bien en ese entonces. Y después notaron que haciéndole el hoyito en medio, el hoyito ya tenía una mejor cocción. Entonces fue que durante los años la receta de las donas fue mejorando y actualizándose hasta el momento que ahorita es lo que tenemos. Esta es la rellena, la que me dijo. Esta también fue que me recomendó la señora que lo probara. Voy a comer poquito de todos y es como si me estuviera comiendo solamente uno. Y yo de gordito voy a andar y ustedes bien felices nomás viendo comer, ¿no? Está sabroso, el relleno la verdad sí está muy sabroso. Pero la que me llama mucho la atención es esta. Porque es roja. Yo creo que es por eso, porque es roja. Está demasiadamente... es muy rico. El pan está rico. Lo blanco también está muy rico. Les voy a decir la verdad, no esperaba menos. Una de las mejores zonas que he probado hasta la fecha aquí en Estados Unidos. Más, si anduviera por acá otra vez, claro que llegaría a probarlas o comerme ahora sí una completa. Incluso me sentí como cuando vi las donas por primera vez, como el Homero, ¿sí saben? Como cuando el Homero se está comiendo sus donas tan rico en su trabajo, que de loco se pone una dona aquí en todos los dedos y es cuando se las va comiendo de una por bocado. Y se come 5 en 10 segundos o menos. Y pues la verdad, estaban muy ricas. Excelente, ¿no? Excelente servicio. Y claro, no solamente pues las gracias a ellos, sino también a los panaderos, que son los chingones que se avientan este jale. Ay, son los buenos, padre, son los buenos. Y ya que hoy el día se prestó para hacer el video, aquí en las donas, ya que durante todo el día, apenas ahorita que eso ya es la 1 de la tarde, En verdad, no había salido el sol. Ha estado nublado y hasta apenas ahorita que empezó a salir, ya empezó a hacer un poquito más de calor. aparte de que también ya va a empezar la temporada de frío acá en California. Ya cuando empieza la temporada de frío ya traes tu sudadera seguro. Una de dos, puede ser que haga mucho frío o que no está haciendo frío durante el día, pero en las mañanas y en las noches sí es que hace un vergazo de frío, como no tienes una idea. Y del precio sí va variando, porque unas pueden costar muy poquito. A lo que me refiero muy poquito es $2.10, $2.20, $2.20. Y de las más caras son las que están rellenas o que tienen más ingredientes y por eso es el precio. También venden sus productos que son de ellos. Vi que venden calcetines, vi que venden sudaderas, una que otra cosa más. Incluso por la temporada también venden donas que son decoradas por Halloween. Pero una de las cosas que se me hizo muy impresionante, un tipo combo de Bob Esponja, que la hamburguesa era dona, una dona hamburguesa, y tenía un precio de $5, pero no lo compré porque ya llevaba varias. Pero ahí se los voy a poner porque lo vi y se me hizo muy gracioso. Pero nos despedimos ya de esta inmensa dona, que la verdad sí se antoja darle una mordidita, en serio, una mordidita pequeña, bro, pequeña. Lleno de sabor, lleno de gordura, que no sé hasta cuándo la neta vaya a volver a venir, pero muchas gracias. Gracias, señores palomas, por estar en este momento, la despidación. Así que, fuga, vámonos. Así que hasta aquí los dejo, cuídense mucho. Sin más rodeos, sin más bla bla bla, sin más nada de nada. Uno de los temas que tal vez toquemos en el siguiente video es que ya casi me voy para México. E incluso esperemos que también se puedan hacer muchos videos por allá, como aquí en Los Ángeles, ya que Los Ángeles nos ha tratado muy bien y le hemos llevado muy bien, la verdad. Siempre que hemos salido a hacer videos nos ha ido muy bien, muchas veces nos ha ido súper bien, otras veces bien. No me quejo la verdad de nada hasta el momento, pero yo les comparto lo que puedo, ¿no? Yo les hablo desde mi corazón. Siempre les hablo muy fuerte, a veces un poquito lento. Pero esperemos que en un futuro podamos volver y hacer videos como siempre lo hemos hecho. Los dejo, nos vemos para la próxima y cuídate mucho. Cómprate una dona de vez en cuando, perrillo. Un besito, cuídate mucho. Adiós.
Sí, esta está muy rica. Sí, están muy ricas. Están bien ricas.